salvo que sean unos magníficos mentirosos, en cuyo caso pues tendríamos a lo mejor un político de primera fila o alguien que tenga una capacidad de influencia en los demás muy grande, o un maravilloso actor, por no darle un aspecto negativo, ¿no? La mentira puede ser patológica o puede ser racional. El que miente tiene una patología psiquiátrica fuerte. El que dice que es Napoleón no es una mentira, él se cree que es Napoleón. Luego, entre medias, tenemos los cuadros neuróticos, por ejemplo. El sujeto padece una enfermedad, pero sí que es consciente de su realidad. No ha tenido una desconexión con la realidad. Nunca la han tratado en psiquiatría. Mi madre murió en el 2005 precisamente, entonces... Enrique Fernández es perito judicial y psiquiatra asesor de la cárcel de Valdemoro, en Madrid. A lo largo de sus 25 años de carrera, son muchas las caras que ha visto de la mentira. Hay personas que, bueno, tienen necesidad de aparentar, ¿eh? Entonces, de hecho, hay un trastorno de personalidad que se llama con afán de notoriedad. Hay otro que es narcisista. El narcisista pues también siempre va a intentar exagerar sus propias virtudes. Hace 2 años tuve una depresión muy fuerte, no comía, no dormía, no hablaba con nadie y mis padres me convencieron para ir al psiquiatra. Bien. Al principio todo parecía que yo estaba así debido a la muerte de mi novio justo antes de casarnos. Muchas gracias, ¿eh? Pero resultó que no era así, porque yo me lo había inventado todo. Mi novio, la boda, todo. Mentiroso patológico, la pseudología fantástica, mitomanía, son sujetos que en la misma base del trastorno de personalidad, por algunos motivos también, tienen una necesidad derivada de su cuadro neurótico también de inventarse una imagen diferente a la que tienen. Mi psiquiatra dice que yo padezco un tipo de pseudología fantástica relacionado con un trastorno de personalidad, que tiene que ver con cómo me relaciono con los demás y con mi baja autoestima. Yo en el fondo sabía que no tenía alternativa, no podía casarme con alguien que no era real. Pensaba en mi vestido blanco de novia para seguir adelante. Así narraba Tania Gid la historia de su supervivencia aquel 11 de septiembre. Diciendo que había sido la última persona, por ejemplo, que había visto a un chico que moría, que le había dado un trozo le había cogido un trozo de su ropa antes de morir, se lo entregó a la madre. Tras descubrir que Tania Gid es Alicia Esteve, en La Vanguardia reconstruyeron su biografía. Una familia de empresarios, una madre inglesa y buenos colegios, de ahí su dominio del idioma. Y un escándalo de corrupción, el caso Planas de Munt. Falsedad documental y falsos pagarés, por el que su padre y su hermano fueron condenados. Alicia es una persona con ciertos complejos que ella intentaba suplir con su buena disposición en el trabajo. Era una persona muy competitiva, siempre quería sobresalir respecto al resto de compañeros. Ahora, cómo se le ocurre y cómo se mete en la piel de una protagonista de un atentado así es una historia bastante rocambolesca y alucinante. Cómo se le ocurrió dar ese salto y ese paso. No sabemos cómo comenzó la impostura de Alicia Esteve. Lo que sí sabemos es dónde se generó tan osada ocurrencia. La cuestión está que el cerebro humano, lo que le caracteriza como tal es el desarrollo de toda una parte de la corteza frontal en la que se forman circuitos dirigidos a determinados aspectos de nuestra conducta que se están empezando a identificar dónde se localizan mediante imagen cerebral. Las decisiones que nosotros adoptamos realmente se acaban coordinando en una zona de la corteza orbitofrontal muy concreta. Entonces, el desarrollo de esas estrategias pues, es diferente en un individuo u otro dependiendo de sus vivencias, pero también de en qué medida se han desarrollado esos circuitos y en qué medida hereditariamente esos circuitos están condicionados, que hay una parte que está condicionada. Carlos Belmonte, Premio Nacional de Investigación, es uno de los neurocientíficos españoles de mayor prestigio.
Es además presidente de IBRO, la asociación internacional que reúne a los principales investigadores cerebrales del mundo. Estamos en un momento de expansión, yo diría que explosiva, del conocimiento sobre cómo opera, cómo funciona el cerebro. Y en ese sentido, probablemente hemos avanzado más en los últimos 25 o 30 años que en los 10.000 anteriores. En la década de los 90, Carlos Belmonte fundó el Instituto de Neurociencias de Alicante, uno de los centros de referencia en investigación cerebral. A uno le pueden trasplantar el hígado y sigue siendo uno, o le pueden trasplantar el corazón y sigue siendo uno. Si le trasplantan el cerebro, deja de ser uno y pasa a ser otro. En el caso hipotético que se pudiera trasplantar, lo que se estaría trasplantando sería un cuerpo, no el cerebro, porque el yo va con el cerebro. De manera que el alma, si existe el alma en el concepto religioso, espiritual del término, existe en el cerebro. Y la personalidad está en el cerebro. Nuestros recuerdos, que somos un poco lo que nosotros somos, están en el cerebro y todo está en el cerebro. Exactamente, eso es como le llega el alexiste. Ahora que está repitiendo. Muy bien. El axón, que es lo que lleva la información a las otras neuronas. Y esto que tenemos aquí, tridimensionalmente, es el árbol dendrítico. Aquí veis unos puntitos muy pequeñitos, que son las espinas dendríticas, que es donde estas neuronas reciben la información nerviosa. El problema del sistema nervioso es generar el comportamiento. El comportamiento es una cosa muy complicada, ¿no? Dar respuestas en milisegundos a cuestiones complejas es lo que hace el cerebro continuamente. Lo está haciendo continuamente. 100.000 millones de neuronas estableciendo a la vez miles de millones de contactos, lo que Ramón y Cajal llamó sinapsis, mandándose señales a través de impulsos eléctricos, pasándose información a través de mensajeros químicos. Recordar, idear, contar, mentir o decir la verdad. Sí, efectivamente, ha habido recientemente, con mucho ruido mediático, estudios en los que se ha visto que cuando una persona está mintiendo hay unas zonas del cerebro que se activan de manera sistemática. En la corteza orbitofrontal, en la parte de delante de nuestro cerebro. Un descubrimiento de variadas y controvertidas aplicaciones. ¿Jura, promete decir verdad lo que se le pregunte? Sí, juro decir la verdad. Lo juro. Sí, juro. El acusado puede mentir, la víctima no puede mentir, pero bueno, son versiones contradictorias. Está claro que se miente mucho en los juicios, en el propio beneficio. Los testigos, está claro que, bueno, que algunos mienten, ¿no? Pues, vamos, necesariamente, porque a veces escuchas una versión y la contraria. Jurado promete que va a desempeñarse bien. Cuando nosotros estamos ante una persona que tiene una enfermedad, pues lo que podemos hacer es pues, decir si es susceptible o es más vulnerable a la mentira o no. Pero si lo que tenemos delante no es un enfermo, sino una persona normal, dos personas normales, pues ahí no hay desde el punto de vista psiquiátrico nada para poder decir, pues miente uno o miente el otro. El juez piensa que nosotros tenemos unos elementos desde el punto de vista tanto de la psiquiatría forense como a través de determinadas test o pruebas. La verdad es que no existe esto. No hay ninguna prueba psiquiátrica de valoración de credibilidad del testimonio, más que pruebas o test, la propia experiencia. Más tarde, el 20 de septiembre, y lleva en la prisión de Valdemoro desde el 15 de noviembre del 2008. No hay ningún indicador que, ni verbal, ni no verbal, ni paralingüístico, que implique que la persona esté mintiendo. Jaume Masip es experto en las técnicas de detección de la mentira. Una especialidad que le ha llevado a asesorar a policías y a otros profesionales de la seguridad. Tenemos conductas de que estamos nerviosos, tenemos conductas de que estamos pensando mucho, tenemos conductas de que, o tenemos conductas artificiales que implican que estamos manipulando nuestro comportamiento, y todo esto puede pasar cuando una persona está mintiendo, pero ni siempre que pasa la persona está mintiendo, ni siempre una persona está mintiendo pasa eso. A pesar de la ficción, hasta la fecha no hay técnica que nos garantice que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Bueno, yo ponía mucho empeño en que todo encajara.
No creo que sospecharan porque, bueno, no podrían llegar ni a imaginar que todo eso no era cierto. Tal vez no sea posible engañar a todos eternamente, pero algunos impostores a punto estuvieron de conseguirlo. Si hubo quien lo logró, poco se sabe. Debemos estar en todas partes. Yo creo que sí. Yo creo que en este aspecto pues les engañé. Les engañé y expliqué una historia y la explicó un embustero. Hay muchos trabajos que muestran que han examinado la detección de la mentira por personas pertenecientes a cuerpos policiales y personas que no pertenecen a cuerpos policiales, y globalmente, es decir, los índices de acierto considerando las verdades y las mentiras son básicamente muy parecidos. No solo que sean muy parecidos, sino que además pues, no son muy buenos. Un 54% de aciertos en los especialistas, frente al 50% del resto de los mortales, casi como echarlo a cara o cruz. Por falta de certeza, son muchos los métodos que se anuncian como delatores del engaño. A este contexto de incertidumbre ha llegado la neuroimagen. Y junto a los métodos tradicionales ya aparecen las resonancias magnéticas funcionales como nuevo método para detectar infidelidades, estafas, espías. Un juez de la India ha sido el primero en aceptar esta nueva tecnología de lectura cerebral como prueba. Los científicos son algo más cautos. La imagen cerebral sigue siendo grosera, porque no vemos las cosas en tiempo real. Desde un punto de vista metodológico, en años, no sé cuántos, podrá definirse con claridad cuando un sujeto está haciendo esa conducta en particular. Ahora, el cómo se utiliza esas posibilidades, eso depende de la sociedad. Claro, si lo vamos a utilizar para saber la verdad en un juicio, pues parece que es útil. Indiscutiblemente, ello exige un nivel de precisión y de seguridad muy alto. Pero yo sinceramente creo que no estamos muy lejos de eso. Se han utilizado procedimientos mucho más groseros, como es el de las máquinas esas de la verdad, donde lo que miden es sudor. Es decir, miden la respuesta emocional frente a la mentira, que bueno, es mucho más fácil de controlar y mucho más variable, influible por otros factores. Había tomado unas pastillas de Orfidal y que, según le dicen a él, que había quemado la casa, pero que él no se acordaba de nada. Es cierto que si hubiese un posible detector de mentiras, pues bueno, es que no habría peritos, pero tampoco había abogados ni fiscales, porque bueno, el juez lo pasaría en ese detector de mentiras y ya está. Si tiene disminuida la conciencia, es decir, la percepción de la realidad, pues el sujeto es que no lo registra. No es que no se acuerde, es que no lo ha registrado. Pero la detección de la mentira tiene un problema añadido: saber cuál es la verdad. Hay gente con más tendencia o más susceptibilidad a producir recuerdos falsos y otros a tener recuerdos verdaderos más precisos, ¿no? Muchas veces lo que creemos ver no ha sido exactamente lo que hemos visto, o lo que creemos escuchar no es exactamente lo que ha sonado, sino que hemos hecho una interpretación de lo que hubiera sido de algún modo lógico, esperable escuchar en un momento. La información que le llega al cerebro es a través de los sentidos. Si uno le falsea cualquiera de la información que le llega por la vista, el oído, el gusto, el olfato, etc., pues la respuesta no puede ser correcta. ¿Cómo se puede falsear? Pues se puede falsear muy fácil. A veces el cerebro nos engaña. Entonces lo que creemos veraz no es tan cierto. Una primera evidencia de esta trampa cerebral es la falsa memoria, cuando lo que recordamos o creemos recordar no fue exactamente lo que sucedió. Sabemos que nuestra memoria no es perfecta y también sabemos que la memoria es selectiva y reconstructiva, es decir, que tú no tienes una copia perfecta, una fotocopia perfecta de lo que ha pasado.